Bien, bienvenidos y bienvenidas entonces a la mesa número 3, donde vamos a presentar proyectos de investigación de nuestra universidad. Vamos a comenzar por el proyecto que está dirigido por Adriana Reale. Escuchamos. Bueno, nuestro proyecto, en el cual trabajamos con psicología, el título que le pusimos es Una mirada del abogado del niño interdisciplinaria, alcances y limitaciones de esta figura, con un método descriptivo. Pero les queremos contar cómo nació esta figura y cómo nació este grupo. Nosotros estamos convencidos que la interdisciplina para cualquier proyecto y en especial para una figura tan cara como es la del abogado del niño, necesitamos de la colaboración de los psicólogos. Nuestro grupo está compuesto, lo voy a leer. Bueno, la directora soy yo, la codirectora es la doctora Claudia Amigo, los profesores de Derecho de Unisal son Pedro Rolando, Santiago Andrés Barofio. De Psicología los profesores son Margarita Herbiti y María José Bianquero. Los graduados de Derecho en Unisal son Gabriel Herrero, María Paula Franceschetti. Los alumnos de Derecho de Unisal son Antonella Cufré, Martina Candela Aliberti, Tamara Ledesma Soraya. Los alumnos de Psicología en Unisal son Federico Massini, Irinia Christensen, Orlena Montefusco, Ruth Carolina Durante y Matías Pisorno. Es un grupo bastante compacto, estamos trabajando desde el 2020, nos reunimos lamentablemente vía Zoom, porque solamente tuvimos la primera reunión que se hizo en mi estudio presencial y después mucha gente no nos vimos nunca. Pero bueno, la magia de poder tener un Meet o un Zoom hizo que pudiéramos trabajar en este caro proyecto. Ahora, les quiero contar qué es esta figura, qué es el abogado del niño y de dónde sale esta hermosa figura. Nosotros como Universidad Salesiana, donde humanizamos el derecho y en especial el derecho de la niñez, debemos conocer esta figura y debemos que no solamente los abogados o los psicólogos que trabajan con esta figura, sino en el conocimiento a la sociedad, de dónde sale. Argentina, una vez que se incorpora a nuestro ordenamiento la Convención de los Derechos del Niño, interpela a la legislación a que se adapte a esta normativa internacional. Y es así como esta convención, donde el niño pasa a ser un sujeto de derecho, ustedes recuerden que antes, con el sistema tutelar o la ley del patronato, el niño era un objeto, ¿no? En este momento, a través de la convención, pasa a ser un sujeto de derecho. Entonces, al bajar esta convención a normas individuales, cambia el Código Civil y hay una ley especial de niñez, la 26061, donde en su artículo 27 específicamente habla del abogado del niño, y la 13.298 de niñez, que es de provincial. Y además hay una ley especial del abogado del niño. Fíjense la importancia de conocer esta hermosa figura. ¿Y quién es el abogado del niño? El abogado del niño es aquel que va a escuchar e interpretar a ese niño o va a representarlo en un caso concreto. El trabajo apunta, porque hay una confusión entre la capacidad de tener un abogado, no distingue entre la capacidad progresiva y la facultad de tener un abogado. El abogado lo tiene todo niño, dice, todo niño, de 0 hasta que cumpla los 18 años, ¿sí? Esa es la característica que tiene. Lo que pasa es que jurisprudencialmente y el mismo código condiciona a una edad cronológica para tener ese abogado, olvidándose que es una garantía mínima de procedimiento. La ley 26061, artículo 27, cuando habla que el niño se lo debe escuchar y su opinión tenida en cuenta,
habla de tener el derecho a tener un abogado que lo represente, ¿sí? Garantía mínima de procedimiento en todo proceso. Por eso no hay que confundir la capacidad de expresar, de querer un abogado o darle instrucciones, con tenerlo como garantía mínima de procedimiento. Entonces, como la capacidad progresiva, y ahí le doy el pie a mi coequiper, que son los especialistas en el tema, la capacidad progresiva se construye desde el nacimiento, ¿no? Un niño a los 5 años puede expresar su voluntad con qué progenitor convivir o con qué cuidador, y ellos nos van a hablar desde su ciencia este ciclo evolutivo. ¿Es así, Irina? Sí. Les contamos la parte que estamos... Dale. Bueno, la capacidad progresiva, la ley lo considera que a los 13 años el niño puede tener capacidad progresiva, pero a partir de todos los aportes de la psicología y todos los estudios se considera que el niño puede tener capacidad progresiva desde el nacimiento. Por ejemplo, se puede ver en bebés que han sufrido algún tipo de abuso o violencia. Se pueden ver que pueden manifestar conductas hipersexualizadas, o también pueden llegar a un cierto trastorno emocional que puede llegar a la depresión. Bueno, ya que vamos a hablar de los bebés, también es muy importante tener en cuenta lo que es la infancia, porque es lo más importante para el desarrollo y la construcción de todo sujeto, porque ahí va a empezar lo que es el principal aspecto, todo lo que es emocional. Por eso hay que tener en cuenta que cualquier hecho traumático en la infancia va a traer consecuencias que lo perjudiquen a la larga al niño o adolescente. Bueno, van a existir variedad de indicadores que podemos ver la situación de estos niños y adolescentes, que va a ser a través del dibujo, del juego. También está lo que es la comunicación gestual, síntomas y también todos los indicadores que nos van a mostrar el tipo de trauma que puede llegar a tener. Bueno, el dibujo, por ejemplo, va a ser una fuente de expresión y también de proyección que se va a dar a través del papel, también de la observación, pero también va a depender de la edad del sujeto. Y con el tema del juego, vamos a tener también un juego simbólico, un juego funcional, que también vamos a poder acá encontrar todos los indicadores y pautas para el desarrollo. Y bueno, para el trabajo enunciamos un montón de autores de psicología para poder tener una visión más clara y rigurosa acerca del tema. Fíjense la importancia que puede tener un abogado en las distintas etapas de la vida de un niño, que un niño abusado necesita a alguien de su confianza, porque tal vez el abuso es intrafamiliar. Entonces, si ustedes vieran y sintieran como abogada del niño que soy, cuando un niño se confiesa y toma confianza, hay que tener mucha empatía. La ley dice un letrado preferentemente especializado en niñez. Yo creo que es fundamental trabajar con una cosa tan delicada como es la construcción de un niño y poder ayudarlo. Imagínense, me ha tocado estar y cuando en un abuso ese niño se confiesa y puede decir en mi casa pasó tal cosa, por temor, porque ese chico, si está vulnerado sus derechos en su casa, sería muy difícil por condicionamientos de la mamá, del progenitor o el cuidador. Es una figura que si la entendiéramos como realmente es de un alcance y de una ayuda para un niño vulnerado que es impresionante esta figura. Yo por eso insisto tanto que esta figura se conozca, que a través de la interdisciplina se lo pueda escuchar a ese niño, eso que expresa desde su alma para poder tener una sociedad mejor. Yo digo, todo lo que podamos hacer desde la infancia, desde los años que tengo de profesión, si ustedes vieran la importancia del cuidado de un niño en un conflicto entre progenitores, el daño que podamos hacer. Un abogado tiene que estar presente dentro del proceso, como el niño tiene que ser parte en un proceso.
en un cuidado personal donde papá y mamá se están peleando, el asesor dice, no, estoy yo. No, el asesor defiende un interés general, por mandato. Esto defiende un interés particular del niño. Por eso la importancia de esta figura, por eso es este estudio del alcance que tiene y las limitaciones dentro del Departamento Judicial de Bahía Blanca, y por eso recabamos toda información. Hemos trabajado con varias entrevistas, no todos han respondido, y tuvimos también capacitaciones. Pero el objetivo es poder dar herramientas a través de la psicología para que esta figura sea cada día más conocida y poderse aplicar para ayuda de una infancia. Muy bien, abrimos ahora a preguntas y comentarios. Se pueden hacer levantando la mano, se pueden hacer en el chat, estaremos atentos al chat, o directamente, si nadie está hablando, pueden abrir el micrófono. A mí me gustaría preguntarles cómo toda esta información llega a la gente, ¿no? A la gente que realmente lo necesita. ¿Dónde se puede contactar a un abogado del niño? ¿Cómo se contacta, no sé, entidades como una unidad sanitaria, una escuela con ustedes? O sea, ¿cuál sería el nexo entre el abogado del niño y la gente que lo necesita? Pedro, ¿querés contestar? Si no contesto yo, no hay problema. Hay una lista dentro del Colegio de Abogados que son abogados especializados que han hecho un curso en el cual se puede solicitar el abogado del niño. Y si no, el abogado que está representando a algún progenitor puede solicitarlo al tribunal. El problema es que, como se dijo en el proyecto, se limita a una capacidad y no a decir que un niño tiene que estar siempre representado por ese defensor como garantía mínima. Pero sí, creo que es Andrea la que pregunta, ¿no? Si necesitas un abogado, podés recurrir al Colegio de Abogados, que está la comisión del abogado del niño, y además está el listado de los abogados. Pero podés consultar con cualquiera del grupo que te vamos a informar. Si necesitas, vas a tener información de esto, y además es una figura que está dentro de la ley de niñez y de su ley especial. Pero me parece importante que a través de este proyecto de investigación, ¿no? ¿Por qué estamos tratando de ver este alcance y limitación con este estudio? Para que vea la dificultad que tenemos los abogados del niño de insertarnos dentro del proceso. Ese es el problema que tenemos, porque algunos juzgados lo admiten, algunos juzgados no lo admiten. Ahí está Santiago, que puede contar una experiencia reciente. Santiago Barofio, podés contar vos lo que... Sí, cómo no, Adriana, les cuento para la idea de la figura. Yo soy abogado de Derecho de Familia, no soy especialista en niñez, como lo es la doctora Adriana Reale, pero sí en un caso reciente en el que participé, yo representando al padre de una criatura de 11 años de edad. El chico manifestaba, estaba viviendo con el padre y fue sustraído de su hogar por la madre, por la fuerza, llevado a Buenos Aires, sacado de su centro de vida, y bueno, ahora en plena pandemia y todo eso, lo trasladó, y estábamos litigando los abogados y los progenitores, pero no había sido escuchado la voz del niño, con qué progenitor quería estar después de la separación de ambos progenitores, con cuál quería estar. Y bueno,
Entonces yo desde el primer momento pedía la intervención del abogado del niño en los juzgados en el juzgado que estaba interviniendo de familia de acá de Bahía Blanca, y no me hicieron lugar a eso. Lo que pude lograr es que sí que se ha escuchado el menor de edad, se ha escuchado por la jueza, pero, por ejemplo, no pude participar de esa charla con la jueza. Sí fue escuchado por la jueza, pero no dejaron que el niño contara con un abogado que no sea ni el abogado de la madre ni el abogado del padre. Y por eso es la importancia de esta investigación que encaramos con Adriana, con Claudia Amigo, como representante del grupo de psicología, y bueno, para visibilizar esta figura, para visibilizar esta problemática que hay no solo en el Departamento Judicial Bahía Blanca, con la reticencia de algunos juzgados a convocar al abogado del niño en casos como este que estoy comentando, donde era necesario ver la opinión. Finalmente el caso, se los resumo, terminó opinando el nene que quería vivir con el padre, que su centro de vida estaba ahí, junto al padre, que era acá en Bahía Blanca, que quería volver a vivir acá, y bueno, fue reintegrado, pero nunca nos dieron la posibilidad de que el niño se expresara junto con su abogado defensor. Así que, bueno, esa es la importancia de la investigación, estamos muy entusiasmados, y bueno, no sé si Adriana quiere comentar algo de algunos de los avances que hemos hecho en cuanto a la investigación. Tenemos pensado, o Pedro, pensado presentarlo en algunos congresos, algo de eso. Sí, ¿querés, Adri, contarlo? Yo los cuento. Nos presentamos, ya presentamos el abstract y el trabajo también para el Congreso Argentino de Salud Mental, la jornada sonora del 20 al 22 de octubre, que es interesante porque de alguna manera ya es como sacar también un poco puertas afuera lo que venimos trabajando y empezar a tener interacciones. Y también el Congreso Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria, que es en Ecuador. Ahí eso es por vía virtual, y también presentamos ya el abstract y después enviaremos el trabajo. Pero bueno, estamos también en esa instancia y con esa idea de empezar a sacar los avances que estamos teniendo y empezar a visibilizar la cuestión y a tener también un roce por fuera de lo que es el proyecto de investigación en sí. La realidad es que, como decía Santiago recién, y como comentaba Adriana, generalmente nos pasa, y por eso también lo interesante del tema de investigación es que normalmente en el derecho, generalmente, y bueno, lo fundamental del aporte de psicología acá, que es importantísimo, pero bueno, en el derecho pasa que generalmente hay sobre un tema varias posturas, una postura, la otra y la intermedia, y esta cuestión vinculada a la intervención de la figura del abogado del niño no es ajeno a esto que suele pasar en las bibliotecas jurídicas. Hay posturas amplias, restringidas e intermedias. La cuestión es que acá estamos hablando de los derechos de un menor, con lo cual enrolarse en una u otra postura realmente tiene muchísimas implicancias jurídicas. Por ejemplo, lo que comentaba recién Santiago, que un menor no tenga derecho a ser oído. Acá básicamente los sectores de la biblioteca de alguna manera son quienes entienden que el menor solo va a poder tener su propio abogado si tiene más de 13 años, quienes entienden que habrá que ver si puede darse a entender o la madurez que tiene, y en base a eso el juzgado va a determinar si puede tener su propio abogado, o una postura amplia que de alguna manera a la que nosotros estamos afín, que es que entiende que cualquier menor de edad, cualquier niño, niña o adolescente tiene derecho a tener su propio abogado del niño, porque la figura del abogado del niño, como decía Adriana, comentaba recién, no es una cuestión vinculada a si el menor puede darte o no instrucciones, sino que es una garantía del procedimiento. Entonces, la justificación de que el menor tenga su abogado del niño no es que te pueda dar instrucciones, que te diga qué hacer, sino que es el simple hecho, y tan complejo, pero pareciera que no se entiende a veces, que es de cumplir con tratados internacionales, cumplir con normativa internacional y con la propia ley 26061, que cuando habla del abogado del niño en ningún momento lo ata a una cuestión cronológica ni del estadio de madurez que tiene, sino que simplemente es una cuestión propia y una garantía mínima de un procedimiento judicial. Es decir, que todo niño, niña o adolescente, cualquiera sea su edad, tenga derecho a ser escuchado en un procedimiento. Y retomando lo que decía recién, bueno, la idea es ya presentarnos en el Congreso Argentino de Salud Mental, donde ya enviamos todo, y bueno, y ahora en Ecuador en este congreso, donde ya avanzamos con el abstract. Y bueno, están miembros de psicología también que participan, que ahora le doy el pie a ellos, pero que son los que nos aportan una lista que es fundamental y que es lo distintivo de alguna manera de nuestro trabajo, que es también
entender el rol, la cuestión psicológica, porque el abogado del niño está estrechamente vinculado a eso. Bueno, ahí veo a María José Bianchero, no sé si querés ampliar con lo que estaba comentando. Sí, yo lo que quería expresar, manifestar es el grupo que se ha generado, la metodología de trabajo que ha salido incluso natural, esta idea que han tenido Adriana y Claudia de juntar a las dos facultades en la práctica. Es como que no nos juntamos tanto los abogados y los psicólogos en un equipo interdisciplinario. Los psicólogos siempre estamos más con los trabajadores sociales, con los profesionales del campo psi. Y en esta oportunidad, sí, por supuesto que en la práctica privada nos contactamos con un abogado para cuando tenemos que hacer algún informe de algún niño, algún paciente, ¿no? Pero lo que se ha generado en este grupo y lo que vamos construyendo realmente es enriquecedor para la disciplina de cada uno. Vamos pensando en conjunto, vamos construyendo, trabajamos por separado, después nos juntamos, la pasamos, realmente la pasamos bien, es enriquecedor desde lo técnico, desde la disciplina, pero también cada encuentro es lo que se arma, hay que vivirlo para que el otro lo entienda. Y esto de generar este aporte desde la psicología para que la figura del abogado del niño, bueno, acá en Bahía Blanca pueda considerarse desde los 0 años, como lo marca la ley, realmente como psicólogos estamos como muy entusiasmados de poder aportar, y esto que decían Adriana, Santiago, Pedro, que bueno, un niño puede manifestarse desde muy tempranamente y tiene derecho a patrocinio. Así que lo más enriquecedor creo que es lo que se ha generado entre las dos disciplinas. Eso no sé si se logra transmitir, pero es más enriquecedor de lo que podamos pensar. Bueno, sí, me parece que es grandioso que haya interdisciplina. Esto lo hemos charlado por ahí personalmente con algunos, bueno, personalmente mediados por pantallas, ¿no? Pero es súper interesante, y es interesante que dos facultades puedan participar en un mismo proyecto. El tiempo es tirano en las jornadas, así que no queda mucho más tiempo. De todos modos, siempre a través de la Secretaría de Investigación pueden contactar a cualquiera de los equipos de investigación quienes quieran hacer algún tipo de intercambio. Vamos a pasar ahora al siguiente grupo de investigación, a la presentación del proyecto que está dirigido por Juan Pablo Airescuna. Vamos a compartir su presentación y luego otra vez la misma dinámica, que consiste en hacer preguntas y comentarios para luego seguir con el siguiente proyecto. Hola, bueno, nosotros somos parte del proyecto de investigación de educación en situaciones de privación de la libertad y proyectos de vida. Yo soy Juan Pablo Airescuna, el director del proyecto. Camila es estudiante. Nuestro equipo está compuesto por Héctor Rauch también, que es magíster en educación, María José Lopetegui, que es doctora en filosofía, Brenda Alba Marilao, que es licenciada en educación y también es profesora de educación primaria, Bautista Clampachas, que está estudiando la licenciatura en filosofía y es profesor de filosofía. Nosotros nos propusimos con este proyecto indagar acerca de las representaciones de los estudiantes que concurren al CENS 463, que está emplazado en la cárcel de Villa Floresta, principalmente para indagar acerca de cuáles son sus representaciones sobre el cambio producidos en ellos a partir de su ingreso en la institución educativa.
como nuestro objetivo tenía que ver con comprender los significados que estos estudiantes les otorgaban a las experiencias educativas, es que encuadramos nuestro proyecto dentro de un marco metodológico cualitativo en su vertiente interpretativa que busca comprender los significados tanto en la globalidad como en la particularidad y que enfatiza la naturaleza dinámica y social y simbólica de estos procesos. Como una de las finalidades también que nos propusimos cuando iniciamos era construir teoría para dar cuenta de la particularidad de estos estudiantes en el CENS 463, encontramos fundamento como diseño metodológico en la teoría fundamentada en los datos de Glasser y Strauss. Este diseño metodológico tiene la particularidad de que parte de la empiria, parte de los datos fácticos, y a partir de ahí es que vamos construyendo la teoría. Nosotros tomamos como instrumentos de recolección de datos encuestas y también focus groups, y a partir de ellos fue que fuimos construyendo las categorías que nos permitieron dar cuenta de la particularidad de este contexto que sobre el cual estamos investigando. Algo clave en este diseño metodológico es la apertura epistemológica y también la problematización. De hecho, la construcción de las categorías requiere un constante ir y venir entre el análisis de los datos concretos, fácticos, y también de las teorías que intentan dar cuenta de eso, pero siempre intentando recuperar la situacionalidad de eso que vivencian los estudiantes. Es un tanto difícil hacer un resumen de todos los giros conceptuales que nosotros fuimos produciendo a lo largo de toda la investigación. Nuestro proyecto inició en el 2018. Cuando inició, nos enfocamos más que nada en los códigos in vivo, o sea, en las palabras de los estudiantes, en lo que ellos recuperaban como importante a la hora de destacar lo que vivían en la escuela. Ellos mencionaban, por ejemplo, la importancia de la escuela en relación a la adquisición de conocimientos, al desarrollo personal, a la finalización del nivel secundario. Ellos hablaban también del desengomarse, que era la posibilidad que les brindaba la escuela de salir del pabellón. Pero junto a estas cuestiones en su vertiente más positiva, también veíamos en los focus groups que había cierta desesperanza, sobre todo en relación a la afuera, a lo que iba a pasar cuando salieran de la cárcel. Uno de los estudiantes nos decía: yo desde que entré acá a la cárcel ya hice como 8 cursos, hago todo lo que puedo, pero sé que cuando salga de acá a mí nadie me va a dar una oportunidad, porque yo tengo el sello de la cárcel, decía él, tengo un sello, y cuando alguien vea que yo salgo de la cárcel, ¿quién me va a dar trabajo? Para mí lo único que me queda es ser microemprendedor. Estas cuestiones nos llevaron a reflexionar y a pensar no solamente sobre lo que pasaba dentro de la escuela, sino que incluimos en la investigación también reflexiones en torno a las políticas públicas, a el acceso a los derechos fundamentales, a el soporte que se le da a los sectores vulnerados, a la reconstrucción del lazo social. Todas estas cuestiones nos llevaron a construir una categoría que fue la primera que de alguna manera nos abrió el camino a seguir investigando, que es el sello de la cárcel, ¿no? Como esta marca que se le inscribe a los sujetos por estar dentro del penal. Y de manera dialéctica construimos otra categoría que es el sello de la escuela, que intenta de alguna manera dar cuenta de lo que pasaba en relación a la escuela. Todo esto serían los efectos de ciertas prácticas, y a las prácticas nosotros le dimos el nombre de rutinas de las rejas y rutinas de las tizas. Todo esto estaba representado, ¿sí? Y encuadrado en variables macrocontextuales que los estudiantes marcaban como significativas a la hora de repensar su proyecto de vida. Eran representaciones en torno al mundo laboral, representaciones en torno a la vulnerabilidad, representaciones en torno a la producción de la subjetividad en la época actual. Un giro conceptual muy importante en relación a esto se produjo el año pasado, cuando estábamos escribiendo un artículo para la revista Espacios en Blanco de la Universidad Nacional del Centro. Ahí un evaluador externo nos sugirió pensar estas categorías que nosotros teníamos del sello de la cárcel, del sello de la escuela, desde un concepto muy importante de Ana María Camblon, que es el de umbral semiótico. Y entonces empezamos a pensar en la umbralidad de estos conceptos. El sello de la cárcel, el sello de la escuela tiene que ver con impresiones
que se inscriben y que desgarran en las historias de los sujetos y que escriben marcas particulares. Y lo importante de pensar en la umbralidad es que no tenemos que pensar que estas rutinas de las rejas o de las tizas son privativas de un contexto particular, o sea, no se definen de manera topográfica, sino que la definición que dimos es funcional. Es en base a los efectos que producen que nosotros decimos sello de la cárcel o sello de la escuela. Pero nosotros podemos encontrar rutinas de las rejas, por ejemplo, también en el ámbito escolar. La estigmatización, la deshumanización pueden presentarse también en el ámbito escolar, aunque los estudiantes no lo resaltaban, sino que hacían hincapié en el pabellón para hablar de estas rutinas de las rejas, y de ahí el nombre. Nosotros destacamos varias rutinas como importantes, o sea, como generadoras de estos o como posibilitadoras de la inscripción de estos sellos. Vamos a destacar solo 3. Una de ellas es el cambio en el vocabulario. Los estudiantes remarcaban muchísimo que en la escuela hablaban un lenguaje completamente diferente al que hablaban dentro del pabellón. Y este hablar un lenguaje completamente diferente los ubicaba en el mundo de una manera diferente, les permitía pensar el mundo de una manera diferente. Otra rutina importante para ellos es el cambio de estatus. Ellos decían, nosotros acá en la escuela somos estudiantes, acá nos llaman por el nombre, en el pabellón nos llaman por el apellido. Acá somos estudiantes y nos tratan como estudiantes. Y otra rutina importante era la construcción de mundos posibles. Dentro de la escuela se generaba la posibilidad de pensar de manera diferente el proyecto de vida que hasta ese momento estaban de alguna manera construyendo. Por lo general, el sello de la cárcel tiene que ver con una historia petrificada, una historia coagulada, un pasado que está continuamente presente y que se proyecta de una manera inexorable. En cambio, en la escuela encontramos una historia viva, una historia abierta, una historia que permite una modificación en el proyecto de vida. Nosotros pensamos estos espacios como dispositivos semióticos que posibilitan a través de prácticas y de conversaciones alternativas un cambio en estos estudiantes. La escuela es vista como un espacio transicional. Los estudiantes en los focus group decían como una pequeña muestra de lo que es el mundo afuera. Les permite la reflexión en torno a que el origen y el destino en el ser no llevan o no tienen un desarrollo lineal. Eso es principalmente lo que encontramos en la primera etapa del proyecto en relación a las voces de los estudiantes. Bien. Nosotros también notamos que los avances en torno a la comprensión de la situacionalidad de los significados de los estudiantes era notorio. Entonces empezaron a surgir algunos interrogantes en relación a la influencia de los docentes en la subjetividad de los alumnos. Y es así que nosotros nos propusimos extender el proyecto de investigación con el objeto de profundizar la primera parte del proyecto que estaba vinculada más que nada a la cuestión del aprendizaje y ampliando el horizonte y articulándolo con la dimensión de la enseñanza. A partir de eso nosotros nos planteamos nuestro objetivo general de investigación, que tiene que ver con comprender el posicionamiento de los docentes en relación a las vicisitudes que imprimen en los estudiantes el sello de la cárcel y el sello de la escuela. Y de ahí se desprenden nuestros 2 objetivos específicos que tienen que ver con indagar la existencia de prácticas de enseñanza a los que los docentes puedan atribuirles experiencias o influencias significativas en las formas de hacer, sentir, pensar y vincularse de los estudiantes, y el segundo que tiene que ver con identificar cualidades subjetivas de los docentes que consideran necesarias para provocar cambios en estos estudiantes. Para lograr esto nosotros llevamos a cabo 5 entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes de la institución, y a partir del análisis de las mismas construimos en principio 4 categorías de análisis. La primera está vinculada al papel transformador de los vínculos, donde nosotros identificamos 4 cualidades que los docentes consideran que deben encarnar para generar un cambio en los alumnos. La primera tiene que ver con la empatía, lo cual ellos comprenden como poder ponerse en el lugar del otro, no juzgar, estar disponible para la escucha. La segunda tiene que ver con la presencia de límites, pero siempre cuidando el vínculo y el afecto con el alumno. La tercera tiene que ver con la presencia, que es algo que ellos consideran
que es movilizador y un vehículo para fortalecer el vínculo con el alumno. Y la cuarta, que tiene que ver con el reconocimiento, que puede ser a través de un gesto, o el otorgamiento de algún premio, que puede ser alguna golosina, algún objeto, algún útil escolar. La segunda categoría es la pedagogía didáctica de la educación en contexto de privación de la libertad. Nosotros, a través de las entrevistas, suponemos que no existe una pedagogía específica para contextos de encierro, sino que la misma se va construyendo de acuerdo a la particularidad de la escuela, y que por el discurso de los docentes entendíamos que la particularidad es mayor en escuelas en contexto de encierro que en cualquier otro contexto donde se enseñe a personas que se encuentran atravesadas por problemáticas o alguna situación de vulnerabilidad social, y que esa particularidad está dada por la condición de que estos estudiantes están privados de su libertad. La tercera es la vulneración de derechos y su influencia en la enseñanza, que lo que nosotros observamos es que a raíz del discurso de los docentes se puede inferir que muchas veces no cuentan con los recursos ni físicos ni materiales para llevar a cabo las prácticas de enseñanza, y que muchas veces además su rol incluye otras funciones que tienen que ver con algo más que la enseñanza de contenidos conceptuales. Como uno de los entrevistados nos decía que el motor era más que nada, y la función más que nada es de lo afectivo y lo social. Y la cuarta tiene que ver con las variables macrocontextuales que condicionan los proyectos de vida de los estudiantes presos y que están acompañados por los docentes. Lo que pudimos analizar es que había una tensión entre los proyectos de vida que se acompañaban dentro de la institución y las posibilidades de concreción una vez que los estudiantes obtengan su libertad de acción. Lo que sucede es que actualmente contar con los estudios secundarios finalizados no es la garantía de acceder a un empleo, y aún la dificultad es mayor si estos estudiantes cargan con el sello de la cárcel. Entonces me parece importante, para concluir, recuperar algo que planteaba uno de los entrevistados, que era que para que estos proyectos de vida sean viables es importante que esté presente una pata fundamental, que son las políticas públicas y la presencia del Estado. Bien, abrimos a preguntas, comentarios, inquietudes. Aportes. Andrea. Me pareció súper interesante la investigación, tiene algunos puntos de contacto también con la nuestra, pero me sorprendió por ahí un concepto que yo no lo tenía pensado, quizás porque al venir de la educación uno por ahí intenta poner en la educación misma un montón de valores, y me llamó la atención esto que dijeron ustedes de que la terminalidad del secundario igual no era garantía de empleo y de un buen futuro, y realmente tienen razón, ¿no? Porque lo vemos en la diaria. Por ahí mi pregunta es, si salen sin no sé, como sin estas ganas de pensarse en un futuro distinto, ¿dónde ven ustedes o qué están percibiendo desde su investigación? ¿Cuáles serían por ahí otros caminos, otras variables, ¿no? Porque sí, es verdad que hoy la educación sola, sin políticas sociales, no está siendo el camino de sostén. Porque si ustedes vieron eso, lo pensaron. Sí, en relación a eso nosotros pensábamos que tiene que existir un nexo y una transición en la salida de estas personas del penal, y
y un Estado que acompañe, porque muchas veces, además de que eso no es garantía, cuando estaban fuera del penal se encontraban atravesados por situaciones de vulnerabilidad y por lo general o han perdido el vínculo con la familia o pueden ser vínculos que no estén en condiciones de acompañarlos, desde lo habitacional, por ejemplo. Entonces, en relación a eso estuvimos indagando un poco, y acá en Bahía Blanca lo que funciona es el patronato de liberados, que brinda atención a personas que salen de manera anticipada del penal bajo distintas figuras jurídicas, y también se encargan de brindar asistencia a personas que, por ejemplo, no estén atravesadas por estas situaciones de vulnerabilidad. Además, muchas veces articulan con otras instituciones cuando no tienen los recursos necesarios, por ejemplo, es el caso del servicio social del municipio, que no cuenta con un dispositivo dirigido específicamente a personas que egresan de un penal, pero sí muchas veces se articula o brindan algún recurso que el patronato no disponga, y sí hacen seguimiento a familias que se encuentran atravesadas por situación de vulnerabilidad. Pregunta, buenas tardes, ¿cómo andan? La continuidad de los estudios tiene que ver con la educación primaria y secundaria, no está la posibilidad de educación superior, porque justo me acuerdo del caso de un estudiante de la UNS, de abogacía, que empezó en el penal y terminó el último año de la carrera en la UNS. No me acuerdo si era de Villa Floresta o no. Sí, Ailén, en este momento hay como una especie de apoyatura de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Sur, específicamente en la carrera de abogacía, ¿no? De cualquier manera, digo, creo que esa es una deuda a seguir pensando, porque los estudiantes de la escuela secundaria demandan mucho otro tipo de carreras, que sería sumamente interesante poder ir generándolas primero a partir de talleres y luego de propuestas de carreras concretas, ¿no? Y hay como una especie de... Perdón. No, dale, termina, Ailén. Si hay acompañamiento vocacional también, ¿quiénes son esos referentes? Si hay psicopedagogos, si hay dentro. No lo hay, no. Ailén, yo lo que quería remarcar muy cortito, porque está buena tu pregunta respecto de las posibilidades que hay dentro del penal para estudiar, ¿no? Pero igualmente nuestra investigación está abocada a la escuela media, ¿sí? Dentro del penal, al CENS. A nosotros nos interesaba ver la cuestión de los proyectos de vida, que, digamos, cómo podían pensarse, cómo podían representarse en la escuela media, ¿sí? Por eso no abordamos la cuestión de los estudios universitarios, que también algunos los siguen dentro del penal. ¿Alguna pregunta o comentario más? María, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, súper interesante todo lo que proponen. Quería preguntar si tuvieron algún indicio, si es que están en el campo de interés de esta investigación, recuperar información acerca del impacto que pueda tener en la vida socioafectiva de las personas que están privadas de libertad, ya sean sus grupos familiares, sus grupos de pertenencia previos a la situación de privación de libertad. Sí, algunas cuestiones recuperamos en la investigación. De hecho, una de las cuestiones que ellos resaltan es la posibilidad que tienen a partir del ingreso en la escuela de compartir la enseñanza con sus hijos, por ejemplo. Ellos dicen, vienen a visitarme mis hijos y puedo hacer los deberes con él, puedo explicarle los temas, y de hecho es algo que rescatan mucho. Uno de los principales sentidos que le daban a la educación era eso, la trascendencia o la posibilidad de enseñarles algo distinto a los hijos. Y eso es algo que
que les brindaba también un sentimiento de orgullo, una emoción linda, ¿no? Del poder darles una mano a los hijos con eso. Así que no sé si apuntabas a eso con la pregunta, María. Sí, porque en algunos acercamientos por trabajo, por profesión que he tenido, sabemos que muchas de las inclusiones en el sistema educativo tienen que ver con los puntajes, con los expedientes, con las trayectorias al interior del penal, pero bueno, que esto trascienda y comience a ser parte del proyecto de vida genuinamente como un interés de vínculo humano, estaba buenísimo y me interesaba esto que estás diciendo. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente proyecto. Es la presentación del proyecto dirigido por Fabricio Carballo. Vamos a seguir con la misma dinámica. Vamos primeramente a ver la presentación. Bueno, nosotros vamos a presentar un poquitito nuestro pequeño grupo de investigación y el proyecto que tenemos. El proyecto se llama Relevamiento del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en estudiantes de escuelas secundarias de Bahía Blanca y se amplió un poco la zona. La composición del equipo de investigación somos principalmente 2 docentes, Jerónimo Escudero y yo, y después tenemos alumnos y colaboradores. Alumnos tenemos, no me quiero olvidar de nadie, a Lucía López, Lucía López es colaboradora justamente, Santiago Palacio acá también es colaborador. Tenemos a Milagros Napoleoni, a Julián Fernández Agredo y a Lucía Lele. Y estamos dentro de lo que sería el área de derechos, niñez y juventudes y principalmente en lo que tiene que ver con abordajes interdisciplinarios de jóvenes en estado de vulnerabilidad, ¿no? Básicamente, para hablar un poco del marco teórico del proyecto, el concepto principal es la idea esta de salud y adolescencia, en que hay varias interacciones entre, por ejemplo, la escuela, el consumo de sustancias, que es el tema específico que nosotros tratamos, y donde parte este proyecto es de la falta de datos publicados a nivel local. Existen datos publicados, pero no están publicados, la idea principal que tenemos entonces es hacer una descripción de la situación utilizando las escuelas como una fuente potencial de protección ante este tipo de problemáticas para después tomar decisiones informadas a nivel gubernamental, ¿no? O colaborar en este idea. Así que el objetivo principal que tenemos es describir los patrones de consumos en adolescentes y después analizar diferentes causas, posibles determinantes, etcétera, ¿sí? Y obviamente después hacer comparaciones con datos a nivel local y lo que estamos empezando a tratar de hacer es hacer algún tipo de evolución a las escuelas para que ellos también puedan tomar, medidas al respecto. La visión que tenemos es realizar un seguimiento a largo plazo, o sea, continuar con estas encuestas en las escuelas. Nosotros lo que hacemos es justamente encuestas en las escuelas para medir el nivel de consumo de sustancias, desde alcohol y cigarrillos hasta anfetaminas. Continuar con esta medida para tener algún tipo como un observatorio donde podamos ir viendo las variaciones de este tipo de problemática. Principalmente, ¿cuáles son las actividades concretas que hacemos dentro del proyecto? Primero hacemos seminarios que son quincenales, donde discutimos trabajos de investigación relacionados, ponemos a punto la herramienta y hacemos análisis de datos, nos encontramos con el equipo. Sí, un poco la dinámica es esto, nos juntamos cada 15 días fijos, actualmente estamos haciendo las reuniones por Meet o por Zoom, siempre ahora estábamos terminando los proyectos para presentar en el seminario, pero más adelante, ya estamos planteando proyectos para más adelante, encuestas para tomar, queríamos ver unos temas de cooperación, empezar a aplicar técnicas de mindfulness en escuelas, pero la dinámica es esta, nos juntamos cada 15 días, debatimos papers, los analizamos, vemos qué datos nos puede servir, qué datos podemos sacar. Sí, exactamente. O sea, estas son las actividades principales, el motor, digamos. Después hacemos justamente las encuestas en las escuelas, que lo articulamos con la Cátedra de Estadística Aplicada a la Psicología, de la cual soy docente de la UNISAL.
Entonces la otra gran actividad que hacemos es la recolección y análisis de datos, que hasta ahora lo estamos haciendo en escuelas privadas, porque bueno, tuvimos algunas dificultades para acceder a las escuelas públicas, y esto es un llamado a la solidaridad. Si alguien puede ayudarnos a acceder a las escuelas públicas, será bienvenido. Y agradecer también a todas las escuelas que participan siempre, como por ejemplo Pompeya, Sagrado Corazón, Santa María de los Apóstoles. Después la otra actividad que hacemos es presentar informes escritos a las escuelas, donde les contamos un poco qué es lo que observamos, comparándolo con los baremos nacionales que existen actualmente. Y obviamente las presentaciones a congreso, que la idea principal del grupo es que sea un espacio de formación para los alumnos, o los jóvenes egresados, donde puedan aprender de investigación, que le agarren un poquitito el gusto. No es obligatorio, pero trato de incentivar de que presenten todos un trabajo. Y acá vemos, por ejemplo, el año pasado presentamos en el Congreso de Consumo Problemático de Sustancias, de abordajes interdisciplinarios de consumo problemático de sustancias, y ahora lo que decía Santi, estamos preparando los resúmenes para este año, y bueno, vemos que casi todos los miembros del grupo han presentado algún trabajo. Los principales resultados que hemos encontrado es que existe una subrepresentación del problema en los datos oficiales. Esto puede ser porque justamente los datos oficiales toman el rango etario independientemente del contexto. También observamos, relacionado con la pandemia, porque tuvimos la suerte de tener datos antes y después de pandemia, un aumento de las demandas de atención en salud mental en adolescentes y una disminución del consumo asociado al COVID, contrario a lo que se esperaría intuitivamente. Las perspectivas a futuro, y ya lo dejo a Santi, tiene que ver justamente con algo de lo que él hablaba. Primero, obviamente, continuar con el relevamiento, mejorar la herramienta de recolección de datos, incorporar escuelas públicas o efectores municipales, si tenemos algún contacto con gente del municipio, integrarse en una red de abordaje más amplio, que eso también estamos en tratativas, generar proyectos de extensión en las escuelas donde apliquemos algún tipo de estrategia, y ampliar un poco el foco de las sustancias a salud y adolescencias en general. Y eso es más o menos la presentación. Ahora vamos a ver cómo lo vive. Bueno, ¿cómo llegué al grupo? Me lo crucé un día en bicicleta. Nos preguntábamos cómo andábamos, qué hacíamos. Le comenté que había hecho un máster en hipnosis clínica y relajación mental. También había hecho otro máster en infanto juvenil, que me copaba todo lo que era investigación, que quería hacer el doctorado, y bueno, me ofreció la entrada al grupo. Y bueno, me propuso también esta idea de poder salir a investigar con este contacto que hay en las escuelas, el llamado a la solidaridad que estamos haciendo, poder empezar a investigar algo distinto, algo un poco más profundo. Tenía en mente yo unos proyectos sobre mindfulness en escuelas, en jóvenes, por el tema de tratamientos de ansiedad, tratamientos, sí, que sea algo más a nivel grupal, que pueda ayudar a la educación, y bueno, ahí están surgiendo los proyectos, estamos tratando de encaminarlos, y mientras tanto terminar con lo que ya venían y ya traían, que bueno, hay que darle un cierre ahora, hay que hacer la presentación en el Congreso, hay que ver qué sale de los chicos, qué resultados tienen, y bueno, esto es un poquito lo que vamos haciendo. Sí, tal cual, como él decía, digamos, la idea es siempre sumar gente, independientemente de la formación. De hecho, quisiéramos incluir a alguna gente de otras disciplinas, todavía nadie se ha acercado, pero nos interesaría incluir algún abogado, por ejemplo, nos vendría bien. Pero bueno, principalmente lo vemos como un lugar de formación, de crecimiento personal para los chicos, sobre todo. Por ahí no se le da mucho el enfoque que necesitaría, o la formación que precisaríamos para saber qué es lo que realmente se hace en investigación. Nos ha pasado mucho. Por eso el llamado también a distintos profesionales o a distintos que estén en formación, haciendo sus carreras universitarias. La verdad, todo viene bien. No, y sí, totalmente. La incorporación de nuevos elementos lo que nos permite es pensar en nuevas ideas. De hacer simplemente una cuestión de, bueno, observamos qué es lo que está pasando, que sigue siendo el objetivo fundamental y lo más importante de alguna manera. Bueno, ¿cómo podemos intervenir? Qué sé yo, él justamente sabe, especialista, digamos, en todo lo que son técnicas de mindfulness. Se vio que puede reducir el estrés a largo plazo en adolescentes con aplicaciones en escuelas, que son estrategias realmente económicas para llevar adelante. Sería, digamos, hasta pionero en ese área, si podemos finalmente encargar alguno de esos proyectos. Pero bueno, depende mucho del trabajo de cada uno. Muchas gracias.
Bien, abrimos entonces a los comentarios de los propios integrantes del equipo de investigación y del público en general. Si quieren hacer preguntas y demás, seguimos con la misma dinámica. O levantan la mano o abren el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me parece muy interesante la propuesta de los chicos en cuanto a que se genere el espacio, ¿no?, de intercambio con los estudiantes y que los estudiantes se vayan empapando de las cuestiones que hacen a la investigación y que también vayan teniendo una participación activa en esto que planteaban en el video. La verdad que muy interesante la cuestión que hace al trabajo de los estudiantes y su inclusión en este proyecto. Vos, Fabri, ¿cómo lo pensaste en un inicio? ¿Cómo fue que se fue construyendo ese espacio de invitación en los estudiantes? Gracias, Guille, por la buena onda. Mirá, qué caos que quedó el video. Ahí lo estaba mirando y digo, qué poco claro que fue. No, en realidad sale muy articulado la cátedra de estadística aplicada a la psicología. Yo empecé con la cátedra, estaba la posibilidad de hacer un proyecto de investigación. Yo realmente tengo formación en psicología básica, a mí lo que me gusta, digamos. Lo que manejo es el diseño experimental, o sea, manejo datos más duros o distintos. Y bueno, entre los lineamientos que son prioritarios para la universidad se encuentra un poco esta cuestión de la adolescencia. A mí el tema de la educación siempre me interesó. Esto que decimos en el video de que en realidad creemos que la escuela realmente es un lugar privilegiado para pensarlo no solo dentro del sistema de educación, sino para pensarlo dentro del sistema de salud. Entonces, bueno, un poco nació a través del proyecto de investigación, nace a partir de la cátedra de estadística. Entonces, los chicos que están ahora, por ejemplo, Mili puede decir mejor de su experiencia, o Lucía, que también está, ellos cursaron la materia de estadística y parte de la materia es hacer una recolección de datos, un análisis de datos en las escuelas. O sea, mi idea es que como herramienta básica tengan que, en estadística, aunque sea hacer un trabajo de campo donde tengan que utilizar algún concepto estadístico. El contenido que nosotros damos en la materia es poco, tengo que decirlo. Es estadística descriptiva nada más, pero la idea es que no sepan hacer las fórmulas, sino que puedan entender de qué se trata. Y entonces, y que tomen ciertas decisiones que tenés que tomar respecto de plantear una pregunta de investigación. Entonces, nació así y eso acarrea un montón de problemas que ahora vamos teniendo con el grupo. Por ejemplo, la herramienta, nosotros para saltear el problema de la herramienta de recolección de datos, fuimos a la herramienta que utiliza el INDEC, que es una herramienta que está ya estandarizada, entonces si no tendríamos que haber estado 2 años estandarizando una herramienta. Pero bueno, no es la herramienta que nos viene bien. Entonces, ahora, bueno, tenemos que perfeccionarla y estamos con un montón de cosas, pero un poco viene por ahí y ahora, bueno, se está ramificando otras cosas. No sé, Mili, si quieres decir algo, Lucía. Sí, no, sí, que nada, cuando teníamos la cátedra de estadística, Fabricio se nos acercó, se nos propuso, ya que teníamos ya hace un poco de facilidad, un poco de interés en investigación, todos los que participamos, y más que nada es para, como decía en el video, para aprender a hacer un informe, hacer una presentación, un congreso, saber qué datos son relevantes y qué no para una investigación. Es eso un espacio de aprendizaje más que nada. María, ¿tenés una pregunta? Sí, es una pregunta acompañada de una preocupación que comparto con el equipo investigador, que es la escuela pública, el sistema de educación público, ¿no? Es un datazo el que están tirando, y la pregunta es si pudieron identificar cuál es el obstáculo o los obstáculos para este abordaje y para encontrarse con ese universo más amplio que representa a los chicos y las chicas de escuela pública.
Sí, y esto hoy cuando hablaban los chicos en una de las primeras charlas que hablaban de los proyectos de voluntariado, que yo pregunté, sin mala onda, digamos, pero si se habían podido acercar a las unidades sanitarias y cómo se vinculaban con otros inspectores, en realidad terminé viendo que ellos también tenían el mismo problema, que por ahí es difícil acceder a la escuela pública. Yo cuando arranqué el proyecto me acerqué a la Secretaría de Inspección, logré entrevistarme con la que era la Secretaria de Inspección en ese momento. Después hubo cambio o sea, fue en el momento que se pasó de gobierno. Cuando hubo cambio de gobierno, hubo cambio de autoridades. Me volví a contactar, me dijeron, mira, yo ya no estoy, contactate con me contacté, me contestaron un par de mails. Después se cortó y después vino la pandemia. Entonces es como que, porque necesitas muchas más autorizaciones. Nosotros, en eso yo también trato de enseñarle también a los chicos, qué sé yo, tenemos protocolo avalado por el Comité de Ética del Hospital Municipal, digamos, está todo como que tienen que estar todos los aspectos cubiertos, legales, respecto de, si voy a entrar a una escuela, tengo que tener el consentimiento y las escuelas públicas son más burocráticas, yo creo que es un poco la traba burocrática. Y después encontré cierta fricción en algunas jornadas donde me encuentro con compañeros de sectores públicos, como que decís, pero lo hacen en escuelas privadas. Y yo digo, bueno, sí, porque no podemos acceder a las públicas y si vos querés abrirme las puertas para ir a tal lado, vamos. Y dicen, pero ustedes son salesianos y ¿qué tiene que ver? Digamos, es como, ¿qué me importa esa distinción a mí? Pero bueno, hay una resistencia, me parece, un poco de los dos lados. Bien. Gracias. Bueno, vamos a pasar al último proyecto que presentamos hoy, todos proyectos súper interesantes y la verdad que yo soy muy feliz escuchándolas. ¿Nada más? Sí, cómo no. Porque quedó medio confuso el video, ya lo sé, pero una de las ideas que tenemos nosotros, o sea, nosotros presentamos un informe a las escuelas, pero tenemos intención de hacer una devolución para no quedar con esta visión extractivista de la ciencia. Yo voy, saco datos y me voy. Y nos parece que el informe es poco, por eso queremos articular con un proyecto de extensión. Así que si alguien quiere incluirnos dentro de su proyecto de extensión, abrimos ahí esa convocatoria, nada más. Buenísimo, ya el año que viene a presentarse a la convocatoria de proyecto de extensión ya tenemos uno casi armado, porque acá hay intereses múltiples que se cruzan. Bueno, vamos a compartir ahora la presentación del último proyecto de investigación del día de hoy. Este proyecto está dirigido por Guillermina Aramendi y luego seguimos entonces con preguntas y comentarios. Mi nombre es Guillermina Aramendi, soy licenciada en Psicología, profesora en Psicología, docente de la UNISAL, miembro del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, directora del proyecto que vamos a presentar a continuación, que se trata de las continuidades y discontinuidades en las trayectorias escolares de niños y niñas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad. El tema en el cual nosotros nos centramos dentro de nuestro trabajo, de nuestro proyecto de investigación, trata de ver cuáles son las posibles articulaciones, cuáles son esas estrategias, ¿sí?, que se dan para abordar la continuidad escolar, de esa trayectoria escolar de niños y niñas dentro de los hogares convivenciales de Bahía Blanca. Un poco surge nuestro trabajo, bueno, a partir de empezar a conocernos en el ámbito laboral, empezamos a pensar cómo podíamos armar el equipo. Nos empezamos a hacer preguntas respecto de cómo se llevaban a cabo estas trayectorias escolares, dado que la institucionalización de un niño, una niña e incluso un adolescente dentro de un hogar convivencial trae muchos cambios a la vida de ese sujeto, ¿no? No solo a nivel psicológico, a nivel emocional, sino cambios también en relación a distintas áreas que tienen que ver con ya no vivir en el ámbito de su seno familiar, dentro del ámbito de la familia, pero también en el ámbito de lo escolar. Y con lo que nos encontramos cuando empezamos a leer, cuando empezamos a buscar información, es que si bien había
información, había textos en relación a las cuestiones emocionales, las cuestiones psicológicas que atravesaban estas subjetividades que están dentro de una institución, había poca información, o nada prácticamente, en relación a la trayectoria escolar, ¿no? Que es una de las cuestiones que también atraviesan estos niños, ¿sí? Porque son cambios que se producen cuando, en su trayectoria, cuando ellos ingresan al hogar, ¿no? No siguen en la misma escuela en muchos de los casos. Entonces, bueno, queríamos empezar a ver qué sucedía, ¿sí? En relación a esto, y bueno, así fue que empezamos a pensar en nuestro trabajo de investigación. Sí, por ahí, Guille, sería interesante contar. Mi nombre es Andrea Castro, yo soy asesora pedagógica de los hogares convivenciales de Bahía Blanca. Estudié psicopedagogía y ahora estoy estudiando en la UNISAL, licenciatura en educación. Todos los que participamos en el grupo formamos parte en el ámbito laboral de diferentes áreas, ¿no? Hay licenciadas en educación, hay estudiantes en tecnicatura de acompañante terapéutico, hay trabajadores sociales. Yo creo que es muy interesante porque es un ámbito en donde en torno a la educación se reúnen muchos saberes, ¿no? Y no siempre esto se da, y creo que es lo que más nos interesó. Y también, por el otro lado, pensar que cuando un niño está judicializado, ¿cuál es el lugar que ocupa la educación en este espacio, ¿no? Y cuánto es interesante o importante para todos los ámbitos que trabajan y que acompañan a estos niños, su proceso educativo, que es realmente lo que los sostiene muchas veces como niños, ¿no? Porque, cuando un chico tiene medida de abrigo, hay muchos derechos que quedan vulnerados desde su espacio familiar, y por lo tanto también nuestro interés era saber si pasaba algo con la educación, o qué pasaba con la educación en este entorno. Y bueno, cuando empezamos a pensar si esto estaba pensado desde otro espacio, desde otro lugar, si había otros espacios en el país o afuera, en donde se tenía en cuenta el aspecto de educación en el proceso de inserción de estos nenes, nos dimos cuenta que había muy poca información. Y bueno, desde acá sí la tenemos con respecto a lo laboral, ¿no? Y de a poquito fue siendo muy interesante el camino, porque es un día a día y es una construcción muy artesanal la que se hace con cada uno de los nenes, y muy particular. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Tiene en cuenta muchos ámbitos, no solo de la educación, sino de la justicia, y muchos profesionales están alrededor de este tema. Y bueno, queríamos saber cómo se articulaba esto, ¿no? Qué es lo que se ponía en juego con respecto a cuando un nene pasa a tener una medida de abrigo, pasa a formar parte de un hogar convivencial, que es su nueva casa, cómo actúa la escuela y cómo actúa el Estado, ¿no? Sí, por eso es que, nos planteamos algunas preguntas con respecto a esto, ¿no? Esta trayectoria, cómo se daba esta continuidad, ¿no? De esta trayectoria escolar con respecto a estos niños, niñas que están dentro del hogar convivencial, cuáles son las posibles estrategias que se implementan, ¿no? ¿Qué medidas toma la escuela frente a esta situación, ¿no? Cuando ingresa un niño, una niña que ha sido vulnerado en sus derechos, si son posibles las articulaciones, de qué forma, ¿no? Entonces empezamos a hacernos preguntas al respecto, y empezamos obviamente a leer, a buscar información, a empezar, a investigar un poco qué había escrito en torno a esta temática. Fuimos encontrando, nosotros tenemos las leyes, ¿no? La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, la 26.061, que se sancionó en el 2005, sino también tenemos la ley provincial que reconoce, promueve y protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, 13.298, que también fue sancionada en el 2005, sobre las cuales nos fuimos basando para empezar a preguntarnos y empezar a armar también nuestro marco teórico referencial respecto de nuestro trabajo. Así también, obviamente hemos utilizado otras bibliografías, hemos encontrado muchos textos de Minichelli,
Mercedes, quien es una psicóloga, psicoanalista, es doctora en psicología, especialista justamente en esta temática de la infancia y la institución, y ha escrito varios textos al respecto. Bueno, es una bibliografía que nosotros usamos como base para contextualizar un poco nuestro trabajo, así como otras bibliografías que, bueno, en este momento estamos leyendo y avanzando sobre nuestro trabajo. Buenísimo. Vamos a abrir entonces a preguntas y comentarios. Puede levantar la mano, abrir el micrófono y hablar, comentar en el chat, como prefieran. Yo hago una pregunta por un poco de desconocimiento. ¿Cómo funcionan los hogares convivenciales? No sé si Andrea, que anda por ahí, quiere contar, o Guille. André, ¿querés contar vos un poco, que por ahí estás más, si bien yo toco desde la práctica sociocomunitaria, vos estás inserta en la institución? Conocido, pero cuando existe algún tipo de vulneración de derechos en el seno familiar y estos niños no tienen ninguna otra persona que pueda quedarse con ellos porque en su casa corren peligro, el Estado toma una medida de abrigo. Esta medida de abrigo, que es judicial, hace que estos papás, en primer término, como que perdieran la patria potestad del niño y pasa este niño a formar parte de espacios de cuidado que tiene el Estado. Muchos son los dispositivos, algunas son familias de cuidadoras que los pueden acompañar, y otros son casas que ustedes no identifican como hogares convivenciales porque es una casa común, en donde viven entre 5 y 10 niños. En Bahía Blanca hay 5 hogares convivenciales, el Abrigo 1, que tiene chicos de entre 1 año y 6, el Abrigo 2 y Peumayén, que tienen niños y niñas desde 6 y 12 años, después está Cantilo, que son adolescentes entre 12 y 18, y el Hogar del Adolescente, que son varones de entre 12 y 18 años. Digo hasta los 18 porque y decía que hasta los 18, porque a los 18 años, bueno, el Estado es como que ya no acompaña más a estos niños. Este tiempo en el que están en los hogares convivenciales son 6 meses como tiempo límite, cosa que a veces ocurre, otras veces no. Tiene un tiempo judicial la medida de abrigo, y bueno, viven en estas casas acompañados por un equipo técnico, cuidadores, cocinera, o sea, todo lo que hace que una casa funcione. Van a escuelas, tienen sus actividades normales, van a fútbol, hacen sus terapias, digamos, se trata de pensar en una normalidad, bueno, y en este espacio es donde se los acompaña en lo escolar, y donde, bueno, nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa con la escuela y con el Estado en esta situación, ¿no? De estos niños con derechos vulnerados, con historias distintas que los atraviesan, ¿no? No sé, Guille, vos qué querías decir. No, solamente agregar que estos hogares a los que vos recién te acabas de referir son hogares convivenciales municipales. También hay hogares convivenciales provinciales. Nosotros estamos trabajando en relación en nuestro proyecto a hogares convivenciales, los municipales, y abarcaríamos solo Peumayén y Abrigo 2.
¿Comentarios o preguntas? Yo pensaba también en los casos, no sé bien a qué casos de situación vulnerable se refieren de estos chicos. Pensaba también en los casos de chicos que están en guarda, pero que digamos, sería otra situación, ¿no? Cuando son acogidos en una familia, en la casa de una familia, esa es otra situación. Esa es la situación que yo conocí personalmente. Claro, ese es otro dispositivo, pero Otro es dispositivo, como exacto. la misma situación. Claro, pero es la misma situación. Hay chicos que no pueden estar con una familia y necesitan estar en otros espacios, y hay muy pocas familias en Bahía Blanca, entonces también estos espacios, estos hogares absorben a esta cantidad de niños, ¿no? Que es bastante. Bien. No sé si hay comentarios o alguna otra pregunta. Fabricio, tenías un mensaje en el chat, no sé si lo viste. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más, podemos ir cerrando esta mesa. Por supuesto, están invitados a continuar el día de mañana participando en las distintas mesas de investigación. Ahora, en este momento, está funcionando una mesa de actividades de extensión, y a partir de 20:30 una mesa en la que graduados de distintas carreras van a comentar cómo fue su experiencia de tesis. Así que, bueno, siguen invitados a participar en las distintas actividades de estas jornadas. Muchas gracias, por supuesto, por acercarse virtualmente a la mesa.